Y ahora sí, ya tenemos luz, ya me ven más claro, ¿verdad? Dudas de la prisión preventiva, dudas de algunos de los presupuestos que hemos analizado, fundados, prognosis, peligro, proporcionalidad, duración, alguna duda que tengan, algún comentario que quieran hacer, o seguimos. Por favor, díganme si seguimos, o si tienen dudas, planteen las dudas. Ya, si se da la prolongación de prisión preventiva, ¿qué medida se puede hacer? Excelente, Juan de Dios. ¿Pasa la prolongación de la prolongación en nuestro país? Sí pasa, real, casos reales que hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que solicitar una tutela de derechos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso garantista. Tenemos un juez de garantías. Si bien es cierto, ya en juicio oral va a ser un juzgado unipersonal o un juzgado colegiado, pero seguimos teniendo un juez de garantías. Entonces, ahí en nuestra tutela de derechos tenemos que solicitar una audiencia y demostrar, evidenciar la vulneración de esta medida. Ahora, se entiende que en la audiencia, porque la prolongación de la prolongación no puede ser otorgada así por así, tiene que ir a una audiencia. Y en esa audiencia, si tú como defensa técnica estás correctamente preparado y tienes los elementos para evitar que proceda una prolongación de la prolongación, ahí es donde lo vas a cortar y no va a proceder. Y si procede, entonces tendrías que irte en tutela de derechos. Doctor, una pregunta. Adelante, adelante. Doctor, cuando nos encontramos frente a un delito como delitos, por ejemplo, de actos contra el pudor, si bien es cierto, la pena supera los 4 años, pero cuando hablamos de fundados y graves elementos de convicción, cuando se da ese tipo de delito de esa magnitud, solamente podemos tener como prueba objetiva la manifestación de la víctima, ¿no? Que es en todo caso, si estamos hablando de una menor de edad que puede tener entre 14 años, 13 años a 15 años, esta menor de edad también puede ser manipulada por terceras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede objetar o cómo se puede contrarrestar este tipo de pruebas de parte del Ministerio Público en una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Ya, gracias, Junior. O sea, para ver si entendí. Estamos en una audiencia de prisión preventiva por el delito de actos contra el pudor. Y el Ministerio Público solamente tiene como elementos de convicción la declaración de la víctima y la declaración de su madre, si es que la víctima es menor de edad, Claro. y alguna pericia psicológica, alguna pericia psiquiátrica, Claro, una pericia psicológica normal, hecha por el Ministerio Público. una pericia de parte de fiscalía, ¿no? Esos son los elementos que tienen para solicitar la prisión preventiva. Y la duda versa en cómo nosotros en posición de defensa técnica podríamos contrarrestar esta prisión preventiva, dado que analizando primer elemento, Fiscalía cumple, sí cumple elemento, tiene un imputado identificado, tiene los hechos claramente descritos, identificados, el tipo penal también lo tiene descrito, tiene la vinculación a través de la imputación de la menor, la pericia, la declaración de la madre, entonces cumple el primer elemento. El segundo elemento, el tema de la prognosis de la pena, es superior a 4 años, cumple el segundo elemento. Ahora tendremos que analizar acá, peligro procesal, peligro de fuga, peligro de obstaculización, proporcionalidad de la medida y duración de la medida. Aquí es importante, si el imputado, por ejemplo, no tiene antecedentes penales, es una persona que se desarrolla como un correcto ciudadano, que quiere decir, no sé, trabaja, si es que está en edad de trabajar o estudia, es universitario, está en un instituto, tiene una familia, tiene un domicilio conocido, tiene arraigo, entonces ahí es donde tú tendrías que apuntar. Si tu patrocinado tiene antecedentes penales, entonces ahí es como que se complica. ¿Por qué? Porque el peligro de fuga está más determinado a eso. Una persona que ya ha estado en el penal o una persona que
tiene antecedentes penales, es fácil que pueda rehuir a la acción de la justicia. Y este peligro de fuga estaría favoreciendo a Fiscalía. Pero si tu cliente es una persona que se comporta como un correcto ciudadano, no tiene antecedentes penales, estudia, trabaja, tiene familia o vive en un hogar constituido, etc., etc., entonces ahí fundamentas la negación del peligro de fuga y la negación del peligro de obstaculización. Si es Claro. que en un Pero, supuesto, dime, Junior. no, pero por ejemplo, se ha dado casos en el que a veces solamente la fiscalía tiene la prueba como la manifestación de la víctima y muchas veces vemos que la menor a veces es inducida por la madre a señalarlo a un tercero como su agresor, ¿no? En este caso. ¿Se podría dar el caso de contrarrestar la pericia psicológica? Se podría, o sea, se podría debatir en una audiencia de prisión preventiva la pericia psicológica a través de otro especialista. No, no se puede. ¿Por qué? Porque recuerden, en prisión preventiva no actuamos medios probatorios. El fiscal no tiene constituidos sus medios probatorios, tiene indicios y medios vinculantes. Entonces, obviamente yo puedo estar seguro de que la madre, por una ojeriza, un odio a la familia o al mismo imputado, puede generar un discurso para hacerle daño o para tratar de obtener un beneficio económico, un dinero. Pero lamentablemente yo no puedo contrastar esto en una audiencia de prisión preventiva. Ah, ¿Por qué? Porque ok. no hay actuación probatoria. Ok, Entonces, ok. necesariamente tendría que esperar a juicio oral Etapa o intermedia. etapa intermedia y ahí cuestionar ese elemento de prueba. Pero puedes jugar con las otras medidas, peligro procesal, proporcionalidad de la medida. ¿Por qué? Porque estas sí te permiten argumentar y a base Doctor, de la argumentación poder doc- sacar una... doctor, ¿es viable presentar declaraciones juradas? He visto que muchos abogados lo hacen. ¿Es viable presentar, por ejemplo, una declaración jurada que vive en tal vivienda o una declaración jurada que es conviviente de tal persona? Claro, puedes presentar las declaraciones juradas, pero el peso es menor. Es distinto que yo ponga una declaración jurada, David Farfán, vivo acá en calle Las Palmeras 522, ¿no? En La Molina. Esa declaración jurada es distinto a presentar, no sé, un certificado de la Recibo. municipalidad domiciliario, un recibo de agua, un recibo de luz, una suscripción, un teléfono, etc. ¿No? Ah, ok, Entonces, las ok. declaraciones juradas sirven. Por ejemplo, una declaración de convivencia es distinta a que se presente un certificado de matrimonio, una declaración judicial de unión de hecho. Entonces, si no te queda otra opción para que no vayas en nada, presentas las declaraciones juradas, pero tu peso probatorio va a disminuir, Claro. ¿no? Ahora, tenemos otra pregunta de Alex para profundizar sobre la proporcionalidad de la medida, ya. Y Stephanie, ¿se puede evitar el uso y el abuso de la prisión preventiva? Eh, como les comentaba hace rato, muchos piensan que hay un uso y abuso de la prisión preventiva, pero si sacamos estadísticas, la prisión preventiva está debajo del 30%. Está debajo de ese, la mayoría son comparecencias entre restringidas y simples. Y la prisión preventiva sigue siendo una excepción, pero esta generalmente se aplica en casos emblemáticos, en casos sonados de corrupción de funcionarios, de crimen organizado, de lavado de activos. Y hay por eso una como sobreexposición, ¿no? Hay una sobreexposición a la prisión preventiva y muchos consideran que la prisión preventiva pues es la regla y no la excepción. Pero analizando en estadísticas no es así. La prisión preventiva sigue siendo una medida excepcional frente a otras medidas. Luz Heredia, las diapositivas lo van a enviar por correo. Sí, estas diapositivas ya lo tienen los señores del ILCJ, ya les he enviado y ellos me imagino que tienen que mandarles a todos ustedes por correo. Es una diapositiva oficial, también lo pueden encontrar en la página del Ministerio Público. Creo que ha sido elaborada por Eliu Arcimiris Amaya. Un saludo, estimado Eliu. Gracias por permitirnos usar tu material para esta clase. Eh, pregunta de los plazos de investigación.
Ya, las siguientes. Mi pregunta de los plazos de investigación de acuerdo a la casación. ¿A qué casación? A ver, Liliana. Doctor, buenas tardes. Sí, la pregunta respecto a los plazos de investigación, de acuerdo a la casación 2 del 2008 de la libertad, sería 120 días para casos simples. De acuerdo a la casación 144 2012, sería de 8 meses para casos complejos. Y de acuerdo a la casación 599 de 2018, sería 36 meses para crimen organizado. No sé si esto sigue vigente o ha sido modificado. Gracias, Liliana. Estos son los plazos. Los primeros plazos que estás leyendo son los plazos de investigación, en investigaciones simples y en investigaciones complejas. En el tema de crimen organizado está bien, pero estos son los plazos oficiales. Las casaciones, ojo, no pueden modificar estos plazos. ¿Por qué? Recuerden, nuestro país se rige bajo el principio de legalidad. Todos los que estamos estudiando Derecho, o ya somos abogados, hemos estudiado la famosa pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? La pirámide kelseniana, donde en la cima está la Constitución, los tratados internacionales, luego están las normas con rango de ley. Estas normas con rango de ley están solo por debajo de la Constitución. Ahora, las casaciones, los acuerdos plenarios, los plenos jurisdiccionales, ¿estas qué son? Estos son criterios adoptados por magistrados, ya sea de la Sala Penal Nacional, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. Estos no tienen autoridad de ley, no se convierten en ley y tienen solamente relación o criterio vinculante. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes aplicar estas casaciones, te puedes guiar de estas casaciones, de estos acuerdos plenarios, para elaborar tu criterio al momento de hacer tu defensa o al momento de hacer tu investigación como fiscal o tu sentencia como juez. Pero las casaciones no pueden enervar la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley está por encima de cualquier acuerdo plenario, de cualquier casación, ¿ya? Y estos son los únicos plazos que nos da nuestra ley, el 272 de nuestra norma procesal. 9 común, 18 compleja y 36 crimen organizado. No existen otros plazos aparte de esos, ¿ya? Y 120 días, Liliana, lo que me escribes, esos son investigación, el plazo de la investigación en procesos comunes. 8 meses es lo que puede durar la investigación en procesos complejos. ¿Ya? Pero la investigación, no la prisión preventiva. Ojo, hay que diferenciar la prisión preventiva como una situación cautelar distinta al proceso principal. ¿Ya? Ahora... Ya, Pavel, nos preguntaba sobre la proporcionalidad de la medida. Ya, en esta proporcionalidad de la medida, recuerden, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? De acuerdo a la casación 623-2016. Déjame ver si tenemos acá puesta la casación. Ya, no. Artículo 277. Ya. Ya. Te explico porque no tenemos un material para que les pueda servir de guía. En esta casación, ¿qué nos exige? Nos exige que el fiscal, al momento de solicitar la aplicación de la prisión preventiva, tiene que manejar elementos. Así como el peligro procesal hay elementos, esta casación nos proporciona elementos. Elementos que Fiscalía sí o sí tiene que manejar para solicitar la prisión preventiva. Primer elemento, ¿cuál es? La gravosidad del hecho. Analizar cuán dañoso o gravoso es el hecho que se ha cometido. La afectación a los bienes jurídicos tutelados. Segundo criterio, es la existencia de otra medida que pueda satisfacer el proceso en lugar de la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir?
Apaguen su micro, por favor. Gracias. Si hay posibilidad de aplicar otra medida distinta a la prisión preventiva que pueda satisfacer el desarrollo del proceso, se tiene que aplicar esa medida y no la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el principio de última ratio hace que esta medida de coerción, bajo los principios que hemos visto al inicio, ¿se acuerdan? Excepcionalidad quiere decir que sea aplicada de manera excepcional. Si el fiscal puede, a través de una comparecencia con restricciones, una detención domiciliaria, un impedimento de salida, etc., garantizar el desarrollo adecuado del proceso, entonces se tiene que aplicar esa medida y no la prisión preventiva, ¿ya? Y el último elemento o criterio es la vinculación del daño con el causante. ¿Qué quiere decir? Si la persona que recibe esta prisión preventiva, ¿qué daño se le va a producir si es que ésta se demuestra más adelante que es injusta? Entonces, ese daño tiene que ser valorado por el representante del Ministerio Público, porque una persona que entra a un penal, un buen ciudadano, porque hay que diferenciar, personas que se dedican a delinquir, obviamente entran y salen del penal, no tendrían una afectación, pero un ciudadano que se comporta como un ciudadano adecuado, hace su trabajo, no comete delitos, paga sus impuestos, un ciudadano normal que sea injustamente encarcelado, ahí se le está generando una afectación al agente pasible de la prisión preventiva. Entonces, este criterio también se tiene que evaluar por el fiscal. Entonces, esta casación nos ayuda, nos da estos criterios para que Fiscalía o Defensa puedan ventilar o poner en el debate estos elementos. ¿Alguna consulta más? Sí, plazos de investigación ya está. Ya. Entonces, continuamos con comparecencia. La comparecencia es la medida más común. Esta sí es la medida más común, más que la prisión preventiva, más que cualquier otra medida. La comparecencia. Puede ser comparecencia simple y comparecencia con restricciones. En el caso de una comparecencia simple, el sujeto comparece al proceso. Comparece quiere decir que va a permanecer en el proceso sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción, solo con su compromiso de acudir cada vez que se le cite, contestar todas las solicitudes que se puede hacer cualquiera de las partes procesales. Entonces, existe ese compromiso, no existe ninguna regulación, ninguna formalización de hacer algo en la comparecencia simple. Pero en la comparecencia con restricciones, ahí sí existen ciertos elementos que tiene que cumplir la persona para desarrollar el proceso o garantizar el adecuado desarrollo del proceso. Por ejemplo, ir a firmar cada mes, ir a hacer su registro de firma y no ausentarse de su domicilio sin previo aviso al juzgado, no acercarse al domicilio de la víctima, no frecuentar lugares dudosos o peligrosos, hacer el pago de una caución, ¿no? Estas restricciones pueden ser varias, distintas, de acuerdo a la naturaleza del delito, pero les van a dar reglas. Y estas reglas, si él cumple estas reglas, le va a permitir estar libre, haciendo su vida normal, cumpliendo solo las reglas de conducta que se le impone en la comparecencia, con restricciones. Ahora tenemos la internación preventiva. Esta internación está regulada de manera tal que se considera como una medida alternativa o sustitutiva a la prisión preventiva, aplicable a los imputados que padecen enfermedades psiquiátricas previa comprobación por dictamen pericial. Acá es importante, cuando a veces los abogados tienen casos complejos, casos difíciles, la idea pues es ir a las eximentes de responsabilidad. Entonces nosotros recordamos nuestra teoría del delito, verificamos
Primer elemento, la tipicidad, que se cumple, la adecuación, etc. Segundo elemento, la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? La existencia o no de elementos de justificación del hecho comisivo. Entonces vamos al artículo 20 del Código Penal y ahí tenemos el listado de justificaciones. Y uno de ellos es la grave alteración de la conciencia. Cuando tú quieres demostrar esto, tienes que tener presente que la demostración de esta situación mental o condición mental de tu cliente tiene que ser ex ante, tiene que ser anterior a la ejecución o a la solicitud del proceso o de la medida, para que sea más fácil de entender. Si yo tengo mi patrocinado por delito de violación sexual de menor, entonces está complicado, Fiscalía se va con todo, entonces yo digo, ya hay que declarar pues inimputable, ¿no? Que tiene esquizofrenia, y tenemos la declaración de la familia, o narramos porque se quiso suicidar hace 2 años, y generas pues una estrategia de defensa para tratar de buscar la internación preventiva por enfermedad psiquiátrica. Pero tienes que recordar que todo eso tiene que ser anterior. ¿Qué quiere decir? Si antes del proceso de la cautelar existía un examen psiquiátrico, existía un tratamiento, existía, no sé, una internación, un internamiento del agente, entonces sí tienes elementos y sí puedes trabajar eso dentro de tu teoría del caso. Pero si no, no vas a esperar que posteriormente traerle y presentarle, señor magistrado, acabo de traer acá un certificado donde dice pues que mi cliente tiene esquizofrenia. ¿De cuándo es el certificado, señor abogado? Lo hicimos el día de ayer. Ah, muy bien, y entonces su patrocinado ahora tiene esquizofrenia, sí. Obviamente la validez probatoria de ese documento no va a ser contundente. ¿Por qué? Porque estás usando como mecanismo de defensa, ¿no? Como mecanismo de defensa. Y siendo mecanismo de defensa no sirve. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser contrastado, refutado y va a quedar eso como un mecanismo de defensa. Pero si tienes anterior, entonces sí es contundente que plantees en tu teoría del caso esa postura porque sí puedes ganar. Alex Pérez hace una pregunta, lo que plantea la doctora Liniana son los plazos, exactos, son los plazos de las diligencias preliminares. El impedimento de salida, esta medida también conocida, ¿no? Implica que el imputado se encuentra prohibido de salir del país o de la localidad donde domicilia o del lugar donde se le fije. Igual petición puede formular respecto del que es considerado testigo importante. Impedimento de salida. Presupuestos. Este está en el artículo 295 y 296 de nuestra norma procesal. Presupuestos. Primero, el delito atribuido tiene una pena privativa de libertad mayor de 3 años. Segundo, resulta indispensable para el esclarecimiento de los hechos que lo que se logra es alcanzar la verdad procesal, que el sujeto pues se encuentre en un lugar determinado. Tercero, aparece términos determinados por plazos fijos. En caso de testigos importantes, la medida no puede durar más de 4 meses. En caso de imputados, en investigaciones comunes 9 meses, en investigaciones complejas 18 y en proceso de crimen organizado 36. Los mismos plazos que usamos para la prisión preventiva. En este caso, impedimento de salida del país, recuerden que siempre es focalizado, no es amplio. El impedimento de salida puede ser impedimento para fronteras extranjeras, puede ser impedimento para tu zona, por ejemplo, tú radicas en Lima, no puedes viajar a Cusco, a Puno, a Chiclayo, etc. O hasta puede ser impedimento para moverte de tu ámbito o radio urbano. Entonces, es importante considerar estos elementos para el impedimento de salida. Claro, excelente. Alex pregunta, la medida
que están sujetas al principio de variabilidad responde a una nueva realidad que puede cambiar con el tiempo, nuevos elementos, nuevos hechos, correcto. Y esta variabilidad se puede aplicar en cualquier momento de la duración de la medida. ¿Qué quiere decir? No hay un momento específico. 9 meses de prisión preventiva, yo al mes consigo nuevos elementos que pueden variar la condición de mi defendido. Entonces solicito cesación o impedimento de salida. 4 meses, por ejemplo. Yo a la semana, al día siguiente, no hay un plazo establecido. Y la cantidad de veces tampoco está establecida, pero siempre tienes que tener eso, nuevos elementos, nuevos criterios para que puedas fundamentar en audiencia el por qué estás solicitando el cese de determinada medida. Tenemos acá la suspensión preventiva de derechos, el 297 de nuestra norma procesal. Suspensión preventiva de derechos. Primero, presupuestos. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Suficientes elementos probatorios, ¿no? Ahorita vamos a conversar de esto. Segundo, peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculiza la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que está siendo procesado.